Buenos días desde Buenos Aires, Argentina, a todos los participantes de este webinar donde vamos a ver un poco el análisis cuantitativo de los riesgos a través de una herramienta que es la simulación Monte Carlo. Mi nombre es Jorge Gatze, soy el titular de CBPRO y junto con Pablo Sarvo, titular de Impala Risk, estamos promoviendo y difundiendo estas actividades relacionadas con la gestión de riesgos y con el uso de herramientas cuantitativas en la gestión de riesgos. Este webinar, que nos va a llevar aproximadamente una hora, vamos a ver justamente cómo usar la simulación Monte Carlo como una de las herramientas cuantitativas en la gestión de riesgo de los proyectos, pero para ello vamos a tener que ir un poco a las bases, entender qué es incertidumbre en proyectos, de dónde se origina. Después veríamos un poco los procesos de gestión de riesgos para que entre esos procesos destaquemos el proceso de análisis cuantitativo de riesgos y dentro de las herramientas de análisis cuantitativo focalizarnos ya en la última parte del webinar en lo que es la simulación Monte Carlo y les mostraríamos hacia el final un caso de aplicación de cómo se usó simulación Monte Carlo en un proyecto concreto real con el cual colaboramos. Y terminaríamos mostrando o invitándolos a un curso en el que desarrollaríamos todas estas competencias y todas estas habilidades de uso eh, de la herramienta simulación Monte Carlo que se realizará en noviembre. Bien, comencemos entonces, como decía, desde las bases y nos tenemos que remitir a qué es un proyecto. Proyecto es un emprendimiento que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Para qué hacemos proyectos? Bueno, para que a su término, al final, logremos objetivos, y para lograr esos objetivos, ¿qué hacemos? Armamos un plan de proyecto. O sea, para lograr los objetivos, bien, decía entonces que para lograr esos objetivos armamos un plan de proyecto. ¿Qué es un plan de proyecto? Bueno, es una serie de suposiciones, hipótesis. O sea, el plan de proyecto supone una serie de cosas, como por ejemplo que el proveedor va a entregar el equipo el 25 de octubre. Luego el plan de proyecto supone que el equipo va a quedar instalado el 20 de noviembre. Luego el plan de proyecto supone que las pruebas del equipo van a finalizar el 5 de diciembre y así. O sea, el plan de proyecto es una serie de hipótesis, suposiciones basadas en acuerdos, en compromisos, con proveedores, con integrantes del proyecto. Y si todos estos supuestos y todos estos compromisos plasmados en el plan se cumplen, es de esperar que se logren los objetivos. Ahora, la experiencia nos dice que si bien el plan establece que el proveedor va a entregar el equipo el 25 de octubre, tal vez se adelante, tal vez el proveedor termine antes del 25 de octubre. Y alguien me va a decir, bueno, pero no hay muchas chances. Está bien, no hay muchas chances, pero podría ser que el proveedor se adelante. Lo más probable es que se atrase, es que entregue después del 25 de octubre. Lo mismo con las pruebas. Puede ser que terminen antes, pero también puede ser que terminen después.
que, digamos, el equipo instalado, o sea, todas las variables que nosotros eh, incluimos en los planes de proyecto, variables de costo y plazo, tienen cierta aleatoriedad, o sea, tienen cierta variabilidad respecto a lo que nosotros estimamos como el, el costo o plazo objetivos. Pero además puede ocurrir que sucedan cosas concretas, como por ejemplo que las pruebas den mal, que las pruebas del equipo no sean satisfactorias. O también puede suceder, por ejemplo, que el ingeniero que va a estar a cargo de las pruebas renuncie 15 días antes y se vaya a la empresa. De modo, y ahora voy un poco al título de esta diapositiva, todo esto es incertidumbre. Todas estas variaciones y estas situaciones puntuales provienen de la incertidumbre, pero de una incertidumbre muy particular que es la que gestiona, que es la que se gestiona en proyectos, que es la incertidumbre de los conocidos desconocidos. O sea, conozco que va a haber variaciones en cuanto a los plazos y costos asumidos. Conozco que pueden pasar cosas puntuales, eso lo conozco. Lo que desconozco es cuáles van a ser los valores reales finales de costo plazo y si esas situaciones puntuales finalmente van a ocurrir. De modo entonces que la incertidumbre en proyectos, la incertidumbre que vamos a trabajar cuando hagamos gestión de proyectos, es la incertidumbre de las variables aleatorias propias del proyecto y es la incertidumbre de los eventos discretos. O sea, la gestión de riesgos en proyectos va a trabajar sobre variables sobre las cuales está armado nuestro plan de proyecto, variables de costo y plazo, pero que las sabemos aleatorias, porque no porque en el plan diga que una actividad de 3 semanas que tiene una barra en el cronograma GAN de 3 semanas finalmente va a ser en 3 semanas. Sabemos que puede ser que sea en 3 semanas, pero no necesariamente. Bueno, esa aleatoriedad es lo que conocemos. Y también conocemos que pueden ocurrir hechos discretos, puntuales. Entonces, esta es la fuente de la incertidumbre de un proyecto, la fuente del desconocimiento. ¿Qué es lo que produce esta incertidumbre, esta variabilidad de costos y plazos y esta aparición de eventos discretos? ¿Qué es lo que genera? Bueno, genera, por ejemplo, que no logremos cumplir los objetivos, o sea, genera que nos quedemos por debajo de los objetivos previstos. Con lo cual, si esa incertidumbre produce un perjuicio a los objetivos, esa incertidumbre configuraría las amenazas a nuestro proyecto, a nuestros objetivos de proyecto. Pero la incertidumbre no solo juega en contra, no solo es amenaza, la incertidumbre también puede finalmente mejorar los objetivos. Y si esperábamos lograr un resultado, resulta que hemos logrado un resultado muy superior, mucho mejor. Y esa incertidumbre también produce oportunidades. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, que cuando hablamos de incertidumbre, cuando hablamos de riesgos, no solo tenemos que pensar en aquello en la forma en que nos afecta, sino también en la forma en que nos beneficia. O sea, hoy la incertidumbre y los riesgos se gestionan. ¿Por qué? Y es necesario gestionarlos para reducir las amenazas que pueden generar en los objetivos del proyecto, pero a la vez aumentar las probabilidades de que las oportunidades se produzcan. Entonces, hecha esta introducción de lo que es incertidumbre y eventos de riesgo en particular en los proyectos,
Vamos a ver un poco los procesos de gestión de riesgos en proyectos y acá vamos a usar los lineamientos que brinda el Project Management Institute, el PMI, a través de la guía de gestión de proyectos, el PMBOK. Primero, definición de riesgo. Como dijimos, para el PMBOK, riesgo es un evento o condición incierto, es algo que puede ocurrir, que puede no ocurrir, pero que si se produce puede tener un efecto positivo o negativo en al menos un objetivo. ¿Y cuáles son los objetivos de proyecto? Son plazo, costo, presupuesto, alcance y los requerimientos que debe cumplir ese alcance, o sea, calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, por como vemos, también puede tener uno o más efectos. ¿Cómo son los procesos de gestión de riesgos? Los riesgos, los eventos de riesgo, estos eventos discretos, primero se identifican. O sea, se reúne el equipo de proyecto, se busca la colaboración de expertos, incluso expertos externos, y se hace una sesión de tormenta de ideas, en la cual, en donde se trata de pensar qué cosas pueden ocurrir distinto a lo que uno tiene previsto en el plan. Eso es riesgo. Riesgo es algo que ocurre distinto a lo que yo tengo previsto en mi plan de proyecto. Entonces, por ejemplo, el proveedor se puede demorar 15 días o tal sector que ha comprometido una serie de recursos para el proyecto a partir del 1 de noviembre, tal vez no podamos contar con esos recursos. O sea, se hace una lista, se identifican las condiciones o, digamos, los eventos discretos, puntuales, que ocurrirían, que podrían ocurrir y que se apartarían de lo que nosotros tenemos previsto en nuestro plan de proyecto. ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? A cada evento de riesgo, a cada uno de estos eventos de riesgo identificados se les asigna un valor de probabilidad y un valor de impacto. Con este valor de probabilidad y con este valor de impacto se entra en la matriz probabilidad-impacto y se clasifican cada uno de los riesgos del proyecto. Una vez que los riesgos se identificaron, se clasificaron, se hace, y sobre todo con los riesgos altos, un análisis cuantitativo de riesgos. Y este es el proceso, y este es el gráfico que justamente queremos abordar a través de la simulación Monte Carlo. O sea, nosotros nos vamos a concentrar en el webinar justamente en este proceso de análisis cuantitativo que, como ven en la figura de abajo a la derecha, es una curva probabilística en una gráfica de costo-plazo respecto a porcentaje. Bueno, este análisis cuantitativo de riesgos, este proceso es el que nos permite abordar la herramienta simulación Monte Carlo. Pero para completar el panorama, para tener un panorama amplio de lo que es gestión de riesgos, una vez que los riesgos se identificaron, se clasificaron en una matriz probabilidad de impacto y se cuantificaron con distintas herramientas, una de las cuales es la simulación Monte Carlo, se le da respuestas. ¿Y cuáles son las respuestas a los riesgos? Si los riesgos son una amenaza, si juegan en contra, las respuestas serán evitar, transferir, mitigar o aceptar. Pero si estos riesgos, esta incertidumbre transformada en riesgos, genera oportunidades, genera beneficios para los objetivos del proyecto, las respuestas son explotar, compartir, mejorar y aceptar. O sea, lo que tienen ustedes ahora en pantalla serían los 4 procesos centrales de la gestión de riesgos y nosotros,
vamos a tomar uno de ellos, el tercero, el de análisis cuantitativo de riesgos, y sobre él vamos a ver cómo se aplican las técnicas de simulación Monte Carlo. Pero para poder trabajar el análisis cuantitativo de riesgos, es necesario tener en claro una serie de premisas, y son las que mostré en las diapositivas de inicio. Que nosotros, para poder trabajar el análisis cuantitativo, una premisa clave es que ya no podemos trabajar con las variables de costo y plazo en forma determinística. O sea, yo no puedo trabajar con las variables de costo y plazo diciendo esto va a demorar 3 semanas y pongo un solo valor para la actividad de 3 semanas. No es que esté mal 3 semanas, pero seguramente finalmente la actividad no demore 3 semanas, demore menos o demore más. Entonces, para hacer la simulación Monte Carlo es necesario reconocer el carácter aleatorio debido a la incertidumbre de nuestras variables de costo y plazo. Y 3 semanas, tal vez sí sea una estimación más probable, pero yo le digo a la persona que estimó 3 semanas, si te doy todos los elementos, si te doy los croquis, los materiales y la gente, ¿se puede hacer en menos de 3 semanas? Y tal vez me dé un mínimo y me diga sí, podríamos hacerlo en 2 semanas. Y si se complica la actividad y si la actividad, digamos, no logra desarrollarse en tiempo y forma, iba a decir, bueno, pasó algunas veces, pero nunca superó las 4 semanas o las 5 semanas, el máximo. Quiere decir entonces que esa estimación original de 3 semanas ahora se transformó en un rango de valores dado por un mínimo, un más probable y un máximo. Entonces, esta es la manera de entender el análisis cuantitativo de riesgos, reconociendo en nuestras variables aleatorias los posibles valores que puede tomar esa variable durante el proyecto, valores que estarían delimitados por un rango definido por un mínimo, un máximo, y si hay información suficiente como para definir un más probable, podríamos también definir este valor. Y el otro elemento que necesitamos analizar en simulación Monte Carlo son los eventos discretos, los eventos puntuales. Las variables aleatorias, como ven arriba, se definen a través de un rango y una distribución probabilística, mientras que los eventos discretos abajo, cada evento incierto se define por una probabilidad de que ocurra y un impacto que genera en caso de que ocurra. O sea, hay que definir para cada evento discreto cuál es la probabilidad de que ocurra y qué impacto me genera en costo y plazo en caso de que ocurra. Y un último comentario, vuelvo a las variables aleatorias que dijimos que se definen con un rango de posibles valores. Si a ese rango uno no le agrega una distribución probabilística, el rango solo no nos dice nada. Entonces va a ser necesario que a cada rango le asignemos una determinada distribución probabilística para poder de esta manera saber cuáles son las probabilidades de los distintos valores que integran el rango. Hay varios tipos de distribuciones probabilísticas que se usan. En general, en costo y plazo, las más usadas son la triangular, como la que ven en la figura, y la beta-PERT.
Bien, hecha esta introducción sobre qué es incertidumbre, qué tipo de incertidumbre nosotros vamos a considerar en los proyectos, que es la incertidumbre de los conocidos desconocidos, que esta incertidumbre se manifiesta a través de dos formas, las variables aleatorias y los eventos discretos, y que esto se gestiona a través de una serie de procesos, de los cuales nos interesa el proceso de análisis cuantitativo de riesgos. Veamos cómo dentro del proceso de análisis cuantitativo trabajar con simulación Monte Carlo. Entonces, como les decía al inicio, vamos a tomar un caso de aplicación que es un proyecto en el cual hemos colaborado y en el cual hemos utilizado estas técnicas de simulación Monte Carlo. ¿En qué consiste este caso? Bueno, fue una implementación en una empresa mediana de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001, o sea, hubo que implementar un sistema y no solo implementarlo, sino además eh, certificarlo por ISO 9000. O sea, el proyecto era la implementación de un sistema de calidad y su posterior certificación. Entonces, les decía, el proyecto es implementar y luego certificar un sistema de gestión de calidad. El plazo de proyecto, 35 semanas. El proyecto empezaba el 2 de enero y debía finalizar el 1 de septiembre. ¿Qué se hizo? Un cronograma de proyecto que, respetando las 35 semanas, el plan de trabajo era de 32 semanas, dejando las últimas 3 como reserva de contingencia, como reserva para absorber las variaciones normales que iba a haber en las variables de plazo en este caso. ¿Cómo se elaboró este plan de trabajo de 32 semanas? Acá tienen las actividades, las 16 actividades principales de este proyecto de implementación y certificación de un sistema de calidad ISO 9000. A cada una de las actividades se le dio una letra. Fíjense que para cada una de estas actividades está indicada cuál es la predecesora para armar la secuencia y cuál es la duración de cada actividad. Bien, estas actividades con esta secuencia y con esta duración permite, cargándolo en un software determinado como puede ser el Microsoft Project, permite armar el cronograma Gantt del proyecto. Acá ven el cronograma Gantt del proyecto, donde hay actividades críticas. Estas actividades oscuras son las críticas. ¿Por qué se llaman críticas? Y son críticas porque no pueden demorarse. Si las actividades críticas, estas oscuras que estoy remarcando, se demoran, se demoraría el proyecto. Y están las no críticas, que son las actividades que tienen un rayado interno, que tienen esto que sería la holgura o flotación. Fíjense que el cronograma de trabajo, como dice el enunciado, es de 32 semanas y estas 3 últimas semanas son esa reserva de contingencia con el cual el plazo total, como ven acá arriba, es de 35 semanas. Bueno, este es el cronograma Gantt que usamos y que armamos y que desarrollamos en forma habitual para todo proyecto, para todo tipo de proyecto.
tenemos este cronograma, pero con una particularidad, armado de manera determinística. ¿Por qué digo determinística? Porque, por ejemplo, a la actividad C, capacitación de auditores internos, le hemos asignado 2 semanas, como ven. Y justamente acá está la barra de 2 semanas que corresponde a la duración de esa actividad. ¿Eh? Con lo cual, esta no es la manera de trabajar, porque si yo trabajo de manera determinística, no estoy reconociendo la incertidumbre propia del proyecto. Dijimos que el proyecto tiene incertidumbre, entonces, ¿dónde está reflejada esta incertidumbre? Para reflejar la incertidumbre de las actividades del proyecto, es necesario reconocer entonces su aleatoriedad, su variabilidad. Y es lo que vemos en esta diapositiva. ¿Qué se ha hecho? La columna que está remarcado en amarillo corresponde a la columna de los tiempos asignados en el cronograma anterior. O sea, vamos a suponer que nosotros, cuando armamos el cronograma anterior, hemos armado un cronograma con estimaciones más probables. Pero lo que hay que hacer ahora, preguntarle a cada responsable de cada actividad que nos dé un rango de posibles valores, de posibles tiempos de esa actividad. Y entonces la persona a cargo de A, la persona a cargo de diagnóstico preliminar, si yo le pregunto, bueno, tú me has dicho 4 semanas, estamos de acuerdo, pero si tenés todas las condiciones a favor, si tenés toda la gente de entrada, ¿se puede hacer en menos? Y me decir, bueno, un escenario optimista sería que yo pueda terminar esta actividad en 3 semanas. Y también me va a decir, pero cuidado, se puede complicar y hasta podría llegar a demorar 6 semanas. Bueno, esto es lo que se ha hecho con todas las actividades de esta diapositiva. Fíjense, las 16 actividades que fueron estimadas de manera determinística en el cronograma anterior, ahora están estimadas de manera probabilística, reconociendo la incertidumbre propia de cada una, reconociendo la aleatoriedad en plazo propia de cada una. Esta es la base, esta es la base para realizar simulación Monte Carlo. O sea, la base para empezar a trabajar esta técnica de análisis cuantitativo es transformar nuestras estimaciones determinísticas en estimaciones probabilísticas. Dejemos esto un momento y vamos a ver un poco, a partir de acá, qué significa simulación Monte Carlo o qué hace la simulación Monte Carlo. Con lo cual, vamos a dar algunos fundamentos de cómo funciona, de cómo aplica la modelación y la simulación Monte Carlo. Vamos a suponer que hay una empresa o una organización que tiene como tarea levantar datos de cuánto le llevó a empresas medianas implementar y certificar ISO 9000. Entonces va recogiendo datos y en una empresa tardaron 28 semanas y media y en otra 36 semanas y 3/4 y 31 semanas y cuarto. Y así va juntando datos y muchos datos de cuánto tiempo les ha llevado a distintas empresas proyectos de este tipo, proyectos de implementación y certificación de sistemas de calidad según ISO 9000. Bueno, con todos estos datos, uno podría tener entonces un diagrama de frecuencias, un histograma de resultados.
y decir que, por ejemplo, ninguna empresa tardó menos de 28 semanas, que ninguna tardó más de 55, que entre 28 y 55 están los tiempos de todas las empresas que han implementado ISO de esta manera, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve toda esta información pasada y todos estos datos? Sirven para tomar decisiones, porque si en función de esta información yo ahora tengo como un objetivo de proyecto, en mi caso, implementar y certificar ISO en 45 semanas, cuando uno entra en en este diagrama en este histograma con 45 semanas en el eje horizontal, automáticamente cuando uno entra con 45 semanas se genera una superficie de 45 semanas hacia la derecha, fíjense, se genera esta superficie y esta superficie equivale al 20% de los resultados. ¿Qué significa esto? Que si en función de la información disponible la gerencia o el cliente nos piden que el proyecto termine en 45 semanas, ya podemos asociar a estas 45 semanas información adicional como 45 semanas tiene un 80% de probabilidades de que el proyecto termine en 45 o menos, pero 45 semanas tiene un riesgo del 20%, que es esta superficie, de que el proyecto termine en 45 o más. O sea, lo que nos da este gráfico es una idea del compromiso que estamos tomando y cuáles son las probabilidades que ese compromiso se satisfaga y cuáles son las probabilidades de que ese compromiso no se cumpla. Reitero, como ven del gráfico, yo con 45 semanas, si eso es lo que me pide la gerencia, puedo decirle a la gerencia, 45 semanas tengo un 80% de probabilidades de cumplirlo y un 20% de probabilidades de excederme, de que sea más de 45 semanas. Ahora, en las empresas muchas veces no existe semejante cantidad de información. Y entonces se puede recurrir justamente a la simulación Monte Carlo. ¿Y cómo? De la manera que hemos hecho cuando mostré la diapositiva del proyecto ISO 9000. Hemos establecido actividades y a cada actividad le hemos dado un rango de posibles valores. Entonces, ¿qué hace simulación Monte Carlo? Simula y dice, por ejemplo, la estimación 1 puede tomar este valor, puede asumir este valor que está acá y puede porque es un valor dentro del rango. Y la 2 puede asumir este valor que está acá y claro que puede. Y la 3 puede asumir este y cualquier intermedio y la estimación, la último elemento puede asumir este valor y si yo combino todos estos valores, ¿es posible que tenga este resultado? Desde ya que sí. Pero la estimación 1 no necesariamente puede tomar el valor que indiqué antes, también puede tomar otro valor, puede tomar este que muestro acá, más cerca del pesimista. Y la estimación 2 puede tomar este valor y la 3 este, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace Monte Carlo? De cada uno de los rangos que nosotros le hemos introducido al sistema, va tomando en forma aleatoria valores de cada rango al azar, los va combinando y va generando una cantidad de resultados. ¿eh? Y cuantas más veces haga esta iteración, cuantas más veces realice esta iteración, cuantas más simulaciones se lleve a cabo, vamos a tener
tantos datos como tenían aquellos que se dedicaron a recoger datos. Y con tantos datos es posible ahora armar un histograma de valores y usarlo de la misma manera que vimos en una diapositiva anterior. Entonces, ¿qué nos va a dar una simulación Monte Carlo? Justamente nos va a dar, ¿no?, información sobre las posibilidades de que nuestros objetivos de costo y plazo se cumplan. 35 semanas era el valor que la empresa necesitaba para que se complete el proyecto de implementación y certificación ISO. Está bien, eso es lo que necesita la empresa. La pregunta es, ¿puede ser que el proyecto termine en menos de 34 semanas? Sí, puede ser. O sea, ¿puede ser que termine en 34? Sí. Puede ser que termine en 32 y ya más difícil, no creo. Creo que 32 semanas es un límite que es muy difícil estar por debajo. Pero, claro, la empresa espera que esto se complete en 35 semanas. Pero puede ser que el proyecto tenga demora y la experiencia nos dice que sí, que podría ser 36 semanas, o incluso 38, o incluso 40 semanas. O sea, ¿cuál es la realidad que todos sabemos de nuestros proyectos y de nuestra experiencia en proyectos? Que nuestros proyectos, si bien nosotros tenemos objetivos de costo y de plazo, estos objetivos casi nunca se cumplen, pero no es que esté mal, es propio de la aleatoriedad e incertidumbre de los proyectos. Si yo mido en un eje contra un eje vertical de probabilidades, dijimos 30 semanas no hay chances de que este proyecto se pueda completar en 30 semanas. Determinarlo en 32 son muy pocas las posibilidades, determinarlo en 34 son un poco mayores, en 35 más, pero la realidad sabemos que por ahí 36 semanas tiene más probabilidades de cumplirse que 35, y 38 más que 36, y 40 un poco menos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar simulación Monte Carlo? Justamente una curva de probabilidades asociadas a los distintos posibles plazos de un proyecto o costos. Eso es lo que nos va a dar entonces la simulación Monte Carlo. Fíjense, en esta tabla, en esta gráfica, lo que me está mostrando es distintos tiempos en que puede terminar el proyecto ISO 9000, y cada uno de estos tiempos tiene asociada una cierta probabilidad. ¿Y cómo interpreto y cómo trabajamos esta curva? Bueno, esta curva se trabaja de la siguiente manera. Yo tomo un determinado plazo, el que nos han pedido, por ejemplo, el plazo T-1, que podría ser las 35 semanas que necesita la gerencia, y con ese plazo entro en la curva y ¿qué veo? Que de este plazo T-1 hacia la izquierda hay una superficie que equivale a un X%. Y de ese plazo hacia la derecha, como debajo de la curva tengo el 100% de los valores, la superficie equivale a 100 menos el X% de la izquierda. Con lo cual, ¿qué información me dan estas dos superficies? Si yo tengo que comprometer un plazo T-1, 35 semanas, lo que me dice esto es que mi plazo T-1 se cumpla o cualquiera inferior a él, las probabilidades son X%, o sea, la superficie que hay hacia la derecha.
y las probabilidades de que ese plazo no se cumpla o se supere, o el riesgo de que termine en más tiempo, es la superficie que está hacia la derecha, 100 menos X%. Esta es entonces la información que nos da una simulación Monte Carlo. Y veamos entonces el caso concreto de cómo se usó y cómo resultó la simulación Monte Carlo en este proyecto de implementación ISO 9001. Recuerden que nosotros lo que habíamos hecho es transformar las estimaciones determinísticas, o sea, de un solo valor, que sería esta columna de acá del medio, y para cada actividad le agregamos a cada una un escenario de mínima u optimista y un escenario de máxima o pesimista. Bueno, todas estas actividades con sus correspondientes rangos se introducen en el software Simulación Monte Carlo. Básicamente hay dos. Uno se llama Crystal Ball y el otro @risk. ¿Cómo se introducen estas variables? Estas variables se introducen en cualquiera de estos softwares, o sea, se introduce el rango, pero dijimos que el rango solo no nos alcanza. Al rango hay que asignarle una distribución probabilística. Bueno, y acá tienen la forma en que, por ejemplo, se introdujo la primera de las actividades, diagnóstico preliminar. Fíjense, vuelvo a la diapositiva anterior, que diagnóstico preliminar tenía un mínimo de 3 semanas, un más probable de 4 y un máximo de 6. Bueno, ese rango se le asigna una distribución probabilística triangular. Fíjense, el mínimo es 3, el mínimo es 3, el más probable es 4, que es el vértice de la triangular, y el máximo es 6. Y así para cada una de las, en este caso, 16 variables que forman el cronograma del proyecto. Bueno, esto se introduce en Monte Carlo. ¿Qué es lo que va a hacer Monte Carlo? Va a tomar de cada variable un valor y va a calcular un cronograma. Y después va a tomar otro valor y otro cronograma. Y así muchas veces va a hacer muchos cronogramas, muchas determinaciones de plazo y caminos críticos, usando distintos valores de las distintas variables. Y luego de completar el proceso, nos da este histograma, nos muestra este histograma. Recuerden, nosotros el objetivo que tenía la empresa con este proyecto ISO 9000 era 35 semanas. El proyecto de 35 semanas, el objetivo de 35 semanas, de que se termine en 35 o menos, es toda la superficie que está de 35 hacia la izquierda, o sea, 35,5% más 0,1. O sea, es 35,6%, digamos 36% para redondear. Reitero, las probabilidades de que el proyecto termine en 35 semanas o menos es un 36%. Con lo cual, ¿cuál es el riesgo de que el proyecto no cumpla las 35 semanas? O sea, que tarde 35 semanas o más. Y el riesgo está en el orden del 64%. O sea, es un riesgo alto. Es un riesgo que me dice que de cada 3 veces que haga este proyecto, 2 no cumpliría el plazo. Y la otra información que obtenemos es que las 32 semanas, que es nuestro cronograma de trabajo, o sea, las 32 semanas sin la reserva de contingencia, no tiene ninguna posibilidad de que se cumpla. Fíjense que es 0,1%.
Ahora, esto significa que si 35 semanas tiene un riesgo tan alto de 64%, ¿no vamos a hacer el proyecto? Todo lo contrario. Lo que hay que hacer es gestionar riesgos. Lo que hay que hacer es identificar, clasificar, cuantificar como estamos haciendo acá y dar respuestas que pueden ser mitigar, transferir. Sí, la pregunta es, se hicieron 5.000 iteraciones, o sea, a este histograma se llega con 5.000 iteraciones y por supuesto uno puede obtener muchos más datos. Yo acá puse el valor mínimo que se obtuvo, 31,2 semanas, el máximo 40,3 semanas, el valor medio, el desvío estándar, pero uno podría tener muchos otros valores de este gráfico. Pero insisto, a no desesperar porque 35 semanas, que es el objetivo de la empresa, tenga 64% de riesgo de no cumplirse, de pasarse. Lo que hay que hacer es gestionar. Una de las cosas, una de las premisas hoy en gestión de riesgos es que los riesgos no se padecen, los riesgos se gestionan. Entonces, para gestionar riesgos, además de este gráfico, los simuladores Monte Carlo, los software de simulación Monte Carlo también nos brindan otro gráfico que se llama análisis de sensibilidad o diagrama tornado. ¿Y qué me muestra este gráfico? Me muestra cuáles son las actividades que más inciden en que el riesgo sea tan alto. Entonces, la que más incide es, por ejemplo, esta actividad, la preparación del manual de procedimientos. Fíjense, la barra, la extensión de esta barra es proporcional a la forma en que incide esta actividad. ¿eh? Y entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra desde las actividades que más inciden a las que menos inciden en el riesgo del proyecto. Con lo cual, a partir de esta información, ¿qué podría hacer? Y empiezo a gestionar esas actividades que más influencia tienen en el riesgo de 35 semanas. O sea, empiezo a trabajar sobre las actividades a las cuales el objetivo de 35 semanas es más sensible. ¿eh? Y empiezo a trabajar justamente con la actividad E, con la A, diagnóstico preliminar, con la G, con la H, con la M y con el cronograma. Bueno, eso es gestión de riesgos. Analizar mi cronograma, analizar mis actividades. Y la gestión de riesgos, por ejemplo, implica replanificar. Y entonces, como el cronograma original tenía 32 semanas, bueno, vimos que 32 semanas no tenía probabilidades, no tenía chances. Entonces replanifico y armo un nuevo cronograma de 33 semanas. Y además vuelvo a estimar los rangos de las actividades que más incidencia tienen en el riesgo del proyecto, que son las que nos dio justamente, vuelvo una diapositiva atrás, este gráfico tornado. O sea, replanifico el cronograma y trabajo sobre los rangos de estas actividades, que son las que más incidencia tienen en el riesgo del proyecto. Replanificando significa que mi cronograma, que antes tenía 32 semanas con 3 semanas de reserva de contingencia, ahora va a tener 33 semanas con solo 2 semanas de reserva de contingencia. Exacto, esto vale tanto, esto hago lo mismo para amenazas como para oportunidades, tal cual.
O sea, donde yo veo oportunidades y actividades que pueden apalancar dichas actividades, es ahí donde entonces también trabajo sobre esas actividades para mejorar los objetivos. ¿Cómo se llegó a 33 semanas? Bueno, se replanificó. Entre estas dos actividades que muestro acá, había una superposición de una semana en un cronograma que mostré anteriormente. Bueno, esta superposición se eliminó la superposición entre estas dos actividades, con lo cual ahora mi cronograma es 33 semanas. ¿Y qué otra cosa se hizo? Se trabajó sobre los rangos de las actividades que más incidencia tenían justamente en el riesgo del proyecto, ¿no? Diagnóstico preliminar, por ejemplo, antes tenía mínimo 3, más probable 4 y antes el máximo era 6. Bueno, ahora se ha definido mejor la actividad, se ha trabajado mejor sobre los requerimientos de la actividad, con lo cual se ha podido reducir el rango. Todas estas actividades que ustedes tienen acá resaltadas en amarillo son justamente las actividades que más incidencia tenían en el riesgo del proyecto y son las que se han reexaminado, definido mejor su alcance, definido mejor los requerimientos y por lo tanto reducido su rango o su incertidumbre. Con estas dos respuestas al riesgo, con la respuesta al riesgo de replanificar el cronograma de plazos y reestimar las, los rangos de las actividades que más incidencia tenían, se vuelve a hacer una simulación Monte Carlo, se vuelve a hacer una corrida y arroja esta nueva distribución probabilística, donde ahora ven que 35 semanas, que es el plazo del proyecto, tiene apenas 21% de probabilidades de superarse. ¿eh? O sea que la probabilidad de terminar en 35 semanas o menos, que es lo que le preocupa a la empresa, es casi 79%, casi 80%. Después, por supuesto, va a haber que trabajar durante el proyecto con una buena supervisión, con un buen monitoreo, con una buena planificación para que esto se concrete en realidad. Porque de nada vale hacer estos análisis si después no hay una adecuada gestión de proyecto. Sí, lo que cambia es la curva, lo que si ustedes recuerdan la curva anterior era mucho más ancha, esta es mucho más angosta porque justamente al reducirse la incertidumbre de las variables de entrada, la variable de salida, que es el plazo del proyecto, también tiene menos incertidumbre. Y si incluso habría que seguir trabajando para reducir los riesgos, podría volver a pedir al software, al simulador Monte Carlo, que además de este histograma, me muestre nuevamente el análisis de sensibilidad. Y si fuese necesario seguir trabajando sobre riesgos, ahora sobre qué trabajo. Y ahora vamos a trabajar sobre este paquete de actividades, que son las actividades que ahora están, digamos, incidiendo mucho más en el nuevo riesgo del proyecto. Exactamente, si se analiza mejor los riesgos, se podría disminuir la probabilidad de que salga mal, o sea, se podría disminuir el riesgo de que salga mal, pero aumentar la probabilidad de que salga bien. ¿Qué probabilidad se sugiere? Bueno, va a depender del tipo de proyecto, o sea, no, realmente no hay una sugerencia. O sea, ¿qué probabilidad conviene tener acá como riesgo de no cumplir? Va a depender primero del tipo de proyecto.
de cuál es el objetivo. Si, si por ejemplo, si uno baja mucho el riesgo de no cumplir y este riesgo lo lleva a un 10%, es muy difícil que pueda competir en una licitación. Pero si deja que el riesgo sea muy alto, por ejemplo 40%, siempre me refiero a esta parte, ¿no? A la parte de no cumplir, tal vez gane la licitación, pero está muy expuesto al riesgo. O sea, realmente es una decisión de la dirección de la empresa con qué riesgo en cada proyecto estoy dispuesto a convivir con mis objetivos de costo y de plazo. ¿Mm? Bien, y veamos una situación similar en cuanto a un presupuesto de costos. ¿Eh? Es muy similar, es simplemente para mostrar que lo que hicimos con plazo también lo podemos lograr con costos. Esto es un presupuesto donde tenemos una serie de ítems. ¿Cómo hacemos los presupuestos hoy? Bueno, hoy los hacemos otra vez con un solo valor. Tomamos un solo valor y entendemos que ese es el valor que finalmente va a asumir ese elemento de costo. Bueno, la realidad también nos dice que no es así, que los costos también son variables aleatorias y que si son variables aleatorias tengo que reconocer su incertidumbre y para cada elemento de costo asignarle un valor de mínima y un valor de máxima. ¿Mm? O sea, lo mismo que con el plazo de las actividades, reconocer que en los costos hay incertidumbre y por lo tanto estimarlos en forma probabilística con rangos. Algo que quiero hacer notar es que hoy nosotros, por la forma de trabajar en forma determinística, este presupuesto trabajado hoy sería con los más probables y nuestro presupuesto hoy tendría un costo de 2 millones, que es justamente el costo de la suma de los más probables. Bueno, pero si reconozco la incertidumbre y a cada elemento de costo le asigno un rango de posibles valores con su correspondiente distribución probabilística, que en este caso también fue triangular, y esto lo simulo con Monte Carlo, fíjense qué información me está dando. Me está diciendo que 2 millones, 2 millones, que es este valor, 2 millones, tiene apenas un 6% de probabilidades, 6% de probabilidades de que mi presupuesto termine en 2 millones o menos. O sea, este presupuesto tiene un 94% de riesgo de ser 2 millones o más. Esta es la información que a veces tanto necesitamos en proyectos. Saber dónde estoy parado, cuando tengo que definir un compromiso de costo y de plazo. O sea, ¿qué información nos da este gráfico? Este gráfico nos dice, como les decía, que 2 millones hay apenas un 6% de probabilidades de que esto se cumpla, o sea, de que gaste 2 millones o menos, y un 94% de que esto no se cumpla, o sea, de que gaste 2 millones o más. Que si uno quiere tener un 50% de probabilidades de cumplir, con un 50% de riesgos de no cumplir, nuestro presupuesto debería estar en el orden 2.185.000. ¿Eh? O sea, con un riesgo de 50%, nuestro presupuesto debería tener un valor mayor. Y si no queremos correr riesgos, o sea, si nuestra estrategia es de bajo riesgo
y no tener un riesgo mayor al 16%, nuestro presupuesto debería ser aún mayor, debería ser del orden de 2.300.000. Con lo cual, fíjense lo importante de esta herramienta. Nos permite entender mejor dónde estamos parados cuando tenemos que tomar decisiones de costo y de plazo. Y una cosa que creo, para terminar, importante mencionar es la siguiente. Con la forma tradicional de hacer los presupuestos, tomando para cada ítem un valor y sumando todos los ítems, teníamos 2 millones, o sea que 2 millones es la suma de los más probables. Pero hay una cosa muy importante, que la suma de los más probables, 2 millones, no es el más probable de la suma, que es 2.185.000. Y esta es una conclusión muy importante cuando nosotros hacemos estimaciones de costo y de plazo. Recordar siempre que la suma de los más probables no es el más probable de la suma, que la suma de los más probables en este caso tiene un riesgo del 94%, y que el más probable, que tiene un riesgo del 50%, es bastante más, es casi un 10% más, es 2.185.000 contra 2 millones. Bien, ¿qué entonces nos da la simulación Monte Carlo? Reitero, nos permite entender en qué situación estamos, qué riesgo estamos asumiendo cuando estamos tomando compromisos de costo y de plazo. Pero para ello es fundamental entender la naturaleza aleatoria e incierta de nuestras estimaciones de costo y plazo de los proyectos. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar y desarrollar en un curso taller en noviembre, curso que se puede hacer en forma presencial y online, donde cada participante va a tener durante el tiempo que dura el curso el simulador Monte Carlo @RISC, para que pueda trabajar todas estas herramientas. O sea, este curso taller va a dar toda la parte práctica y el participante la va a poder desarrollar en el software @RISC, que va a poder bajar, descargar en forma gratuita durante el tiempo que dura el curso. Reitero, este curso se va a poder hacer en forma presencial a distancia. Es un curso de 12 horas. Acá tienen los contenidos teóricos prácticos del curso. Este curso además otorga PDUs a aquellos que tienen la certificación del PMI, PMP o algunas certificaciones. Este curso otorga 10 PDUs. Y bien, las fechas de inicio del curso es el jueves 10 de noviembre de 18:30 a 21:30, son 4 jueves, pero recuerden, como el curso queda grabado, quien no pudo asistir a alguna clase va a poder recuperar la clase en forma asincrónica a través del aula virtual. Si nosotros, las diapositivas estas están disponibles, nosotros les vamos a hacer llegar a todos ustedes las diapositivas del curso, y también aquel que quiere la grabación. En la grabación el sonido salió muy bien, así que quien quiera volver a ver el video, este webinar dispone del video donde el sonido salió muy bien. Bueno, yo les agradezco la atención, les agradezco esta deferencia de habernos acompañado hoy al mediodía. Estos son el mail mío de Jorge Gatze y el mail de Pablo Sarbo. Quedamos a disposición de ustedes.
Insisto, les vamos a hacer llegar este material, las diapositivas, y quien quiera además también podrá recibir el video del webinar. Nuevamente muchas gracias y los saludo y quedamos hasta un próximo encuentro.